¿Qué tal? Buenas noches. Vamos a dar comienzo a nuestra pequeña charla sobre nutrición y circulación sanguínea. La metodología es, para aquellos que recién ingresan a nuestras charlas, es la siguiente. Regularmente tomamos un tiempo de exposición. Ese tiempo de exposición queda grabado y luego abrimos la posibilidad de hacer preguntas y respuestas dentro de la misma charla. Obviamente las preguntas y respuestas no quedan grabadas y lo que va, digámoslo así, después a mi canal de YouTube es nada más que la parte de la charla. El motivo de estas conferencias ha sido siempre la idea de mostrar un poco no solamente la capacidad que tenemos con nuestros productos, sino que también la idea de que nosotros podemos hacer, digámoslo así, la diferencia con respecto a nuestra salud y la salud de los demás, ¿no? La idea básica, fundamental, es que se tome conciencia de lo que significa el consumo de nuestros productos y lo que significa más o menos mantener nuestra salud. Básicamente es eso, o sea, eh, hay un dicho que dice, por ejemplo, que lo que nosotros no sabemos lo, eh, lo reemplazamos por creencias, ¿no? Y esto es siempre así. Vean ustedes, por ejemplo, sobre todo los que tienen más tiempo dentro de OmniLife, una de las preguntas o una de las afirmaciones típicas que se daban hasta hace unos pocos años atrás en la gente era: no, yo creo en los productos o yo no creo en los productos, como si esto se tratase de una concepción cuasi religiosa o filosófica. Nuestros productos no son una concepción filosófica, son una realidad científica. Entonces, ¿pero por qué sucedía la idea de a las personas, digámoslo así, que surgiera eso de simplemente creer que los productos o no creer en los productos? Básicamente porque le faltaba llenar ese espacio de entendimiento, ¿no? En la actualidad la gente está tomando mucha más conciencia, está entendiendo cosas elementales que tal vez algunos de nosotros entendimos mucho tiempo atrás, que es que con la alimentación que tenemos no alcanza, que la comida chatarra no solamente está en los restaurantes de comida rápida, sino que ya está en la verdulería, que la contaminación nos está matando, que el sedentarismo nos está haciendo mucho daño. Piensen ustedes que la mayoría de las personas, y van a verlo dentro de esta charla, muchos de los problemas que tienen es por sedentarismo. Hay estudios que demuestran que el cuerpo humano fue diseñado para caminar un promedio de 20 kilómetros por día. Imagínense ustedes que hay personas, sobre todo en esta época de pandemia, que no llegaron a caminar ni siquiera, qué sé yo, 4 o 5 cuadras dentro del movimiento de su casa. Y obviamente eso genera algo dentro de nuestro organismo que luego se traducen en enfermedades. Enfermedades que muchas veces tienen manifestaciones, de hecho tienen las manifestaciones iguales: dolor e inflamación. Entonces, hay muchas personas, por ejemplo, y esto lo vuelvo a repetir porque es una necesidad de entenderlo, que nosotros no tenemos productos para el dolor. Nuestros productos no son analgésicos. Los analgésicos son elementos que pueden servir para aminorar el dolor, porque el dolor en realidad es una alarma que tiene el cuerpo, donde el cuerpo nos dice que está pasando algo mal. Vean ustedes lo que pasa, por ejemplo, con las articulaciones. Toda articulación, cuando, por ejemplo, tiene resequedad de cartílago, tiene algún problema básico, digamos, dentro de la articulación, siempre pasa lo mismo: inflamatorio y antiinflamatorio y analgésico. ¿Por qué? Porque la articulación duele y se inflama. Ahora, tampoco tenemos productos para la inflamación, ¿no? O sea, por ejemplo, a nosotros nos dicen: ¿no tenés algo para la inflamación, para la rodilla inflamada? Y la respuesta es no, porque tampoco es un problema de salud en sí mismo. La inflamación y el dolor son manifestaciones. Entonces,
¿qué es lo que nosotros tenemos? Tenemos productos que nos sirven para subsanar orgánicamente lo que provocó el problema de dolor o el problema de inflamación, ¿no? Ahora, entendiendo lo siguiente, nuestros productos no son medicamentos, son alimentos. Entonces, si ustedes revisan, por ejemplo, toda la filosofía que existe en torno a la nutrición, todos hablan de lo mismo. El mismo Linus Pauling decía, no hay enfermedades, hay deficiencias nutricionales. Entonces, cuando uno comienza a entender ese tipo de cosas, primero lo entiende con uno, nuestra vida comienza a cambiar y empezamos a ver la salud de otra manera. Entendemos, por ejemplo, que está, además de la contaminación y de los alimentos y la pobre nutrición que tienen nuestros actuales alimentos, también estamos sometidos a niveles de estrés altísimos. Es más, todavía no se sabe, no hay un estudio cierto que nos indique la cantidad de problemas que genera el estrés, a nivel orgánico me refiero, ¿no? Sin embargo, en el manejo del estrés todavía, digámoslo así, la sociedad en general está en pañales, porque muchos de ellos piensan que el estrés, el cansancio, los estados emocionales o los desequilibrios emocionales, etcétera, están basados en la actitud. Entonces, por ejemplo, encontramos personas que dicen, estoy estresado, tengo que tranquilizarme. Y en realidad, si bien es cierto, hay actividades que son muy buenas para manejar el estrés, como la meditación, la relajación, el yoga, qué sé yo, la natación, ciertas prácticas de pilates, etcétera. También es cierto que el estrés provoca una deficiencia nutricional dentro de nuestro organismo y aunque nosotros, entre comillas, queramos estar relajados, no lo estamos. ¿Pero por qué? Porque nuestro organismo no tiene los nutrientes necesarios para estar relajado. Entonces, obviamente cuando uno comienza a entender lo que es la máquina humana, lo que es el organismo, primero se maravilla. Segundo, se asombra básicamente de lo que puede aguantar el cuerpo. Imagínense que hay personas que, por ejemplo, están sometidas al alcoholismo y en realidad se levantan bebiendo y se acuestan bebiendo y el organismo sigue caminando, sigue pensando, sigue interactuando, etc. Muchas veces nosotros vemos a nuestros órganos, los vemos mucho más débiles de lo que realmente son. Piensen ustedes en lo siguiente. Hoy en día todavía no se ha logrado hacer un producto o descubrir un material que sea tan duro como nuestros dientes. Sin embargo, por ejemplo, el circonio los llamados también diamantes artificiales, es un material tremendamente duro, pero no se compara con la dureza de nuestros dientes. Entonces, cuando nosotros comenzamos a entender eso, ¿qué es lo que surge? Surge el respeto por nuestro organismo. Y detrás del respeto por nuestro organismo surge la necesidad de cuidarnos, ¿no? Así, por ejemplo, encontramos frases en personas que dicen de algo hay que morirse. Y el problema no es morirse. El único requisito para morirse es haber nacido. El problema es la convalecencia. Hay gente que dice, me gustaría vivir hasta los 100 años. Y si no tiene buena salud, no sirve de nada que esté los últimos 40 años convaleciente, capaz que en una silla de ruedas o en una cama ortopédica. No tiene ningún sentido. Entonces, el sentido de la salud está dado en que nosotros debemos mantener nuestro organismo lo más saludable posible, lo más cercano a lo natural, digámoslo así. Y obviamente nuestros productos en ese aspecto generan o suplen una necesidad fundamental que prácticamente ninguna otra línea de productos lo puede hacer. ¿Por qué? Porque están focalizados directamente a nuestro organismo. Además, las tecnologías que nosotros tenemos o la tecnología que existe hace que nuestros productos sean invaluables, ¿no? Ya hemos hablado en otras sesiones de, por ejemplo, por qué nuestros productos microencapsulados son mucho más eficientes que simplemente el consumo de las vitaminas a granel. O sea, no es lo mismo la vitamina que puede tener, la vitamina C que puede tener el Dualcemix, que ustedes vayan, qué sé yo, a una droguería, compren un pote de vitamina C y lo traten de tomar a las cucharadas.
No es para nada lo mismo, porque obviamente las tecnologías son totalmente diferentes y los orígenes son totalmente diferentes. Recuerden ustedes que se pueden, digámoslo así, generar vitaminas artificiales. La mayoría de las vitaminas artificiales son derivados del alquitrán de hulla, que es un hidrocarburo, ¿no? Del alquitrán de hulla surgen, por ejemplo, productos químicos como el sileno, el tolueno, que son muy usados como diluyentes de esmaltes sintéticos, ¿no? Y de ahí obviamente salen ese tipo de vitaminas que, digámoslo así, tienen la estructura molecular, digámoslo así, de la vitamina en sí mismo, pero no tienen la capacidad natural. O sea, para que ustedes más o menos me entiendan, no es lo mismo tener una rosa verdadera que una rosa de plástico. En forma, en vista, etcétera, pueden ser iguales, pero una contiene vida y la otra no. Bueno, esa es la capacidad que tiene nuestro producto. Dicho esto, vamos a comenzar a tratar de estudiar un poquitito sobre cómo mejorar nuestra circulación. Obviamente que vamos a hablar de lo elemental. Estamos preparando otras charlas, tal vez volvamos a dar la charla sobre el sistema digestivo porque no quedó grabada y hay gente que me está pidiendo la grabación que no tengo porque no me quedó grabada digámoslo así, en el canal de Zoom. Así que lo más probable es que la semana que viene hablemos sobre el sistema digestivo. Bien, dicho esto, lo vemos de esta manera. La idea nuestra es mejorar nuestra circulación en una forma lo más natural posible. Para aquellos que no me conocen, mi nombre es Jorge Bastías, tengo más de 30 años de investigar sistemas de terapias naturales y tengo 13 años en la empresa. Y esto de investigar, no es solamente investigar, sino que yo mucho tiempo antes de entrar a OmniLife ya me manejaba, qué sé yo, con plantas medicinales, con hidroterapia, con fangoterapia, etcétera, porque siempre consideré que ese tipo de terapia nos pueden ayudar mucho. Como siempre digo, tampoco soy un loco de pensar que todo lo solucionan las terapias naturales. O sea, si a una persona se le fractura un hueso, la terapia natural o la que usaban los antepasados era simplemente agarrar el órgano fracturado, entablillarlo y directamente ellos le ponían arcilla o greda y lo ponían en un sector donde prácticamente no lo movían, ¿no? Obviamente eso hacerlo en esta época sería realmente absurdo, ¿no? O sea, ¿qué quiero decir con eso? Que nosotros tenemos que empezar a unir cosas. Es con algo, no en vez de. Por ejemplo, las personas regularmente enfrentan las cosas, se enfrentan una medicina con la otra, una filosofía con la otra, un partido político con el otro, etc. Lo que nosotros tenemos que comenzar es a integrar. Las cosas no son ni absolutamente buenas ni absolutamente malas. En el caso de lo nutricional, la gran ventaja que nosotros tenemos es que lo nuestro es absolutamente compatible con todo. O sea, una persona podría seguir una corriente, por ejemplo, de medicina antroposófica, de homeopatía, etcétera, y, digámoslo así, estaría bien. Estaría bien. Y por el otro lado, podría la persona seguir una estructura de tipo absolutamente ortodoxa y alopática, o sea, medicina convencional. Y también nosotros podríamos ayudar con nuestros productos. O sea, podemos ayudar porque es un elemento conciliador. ¿Y por qué es un elemento conciliador? Porque nuestros productos son nutrientes, no son medicamentos. Entonces, una de las características que nosotros vamos a comenzar a ver es nuestro sistema circulatorio. ¿Qué es básicamente nuestro sistema circulatorio? Nuestro sistema circulatorio es lo que permite que la sangre circule por nuestro organismo, digámoslo así, en forma constante, llevando nutrientes en el caso de la circulación arterial, llevando nutrientes, llevando oxígeno, llevando vida, digámoslo así, y en el caso de lo venoso, extrayendo las
elementos tóxicos o que puedan dañar a nuestro organismo. La parte interesante de esto es lo siguiente. Hay un montón de curiosidades que nosotros tenemos que ver de nuestra sangre. Vean ustedes, por ejemplo, esto. Esto es básicamente la estructura más elemental que tiene la sangre. Tiene glóbulos blancos, glóbulos rojos, plaqueta, y la circunferencia representaría la arteria. Entonces, por la arteria, que sería algo así como el canal, es por donde circula nuestra sangre. Ahora, el sistema circulatorio lleva básicamente estos tres elementos, que estos tres elementos, cuando se empiezan a estudiar o a desmenuzar, cada uno compone decenas de enzimas, proteínas, etc. Pero hay un hecho que es interesantísimo para entenderlo del sistema circulatorio, y es lo siguiente. Las arterias, ustedes imagínense, la mejor manera de explicarlo es un sistema hidráulico. Imagínense usted un río, ¿no? Que sería una arteria. Y ese río tiene diferentes canales que serían arterias secundarias. Y esos canales tienen canales más finitos que serían obviamente arterias muy pequeñas, hasta que llegamos a los capilares, que serían canales minúsculos. Si estuviéramos en el campo, serían los canales que llegan a las frutas o las verduras que estén plantadas. Bueno, sí, para que eso suceda en un sistema hidráulico, el agua que circula por ahí tiene que tener un nivel de pureza. O sea, por ejemplo, si el agua lleva mucho barro, va a llegar un momento determinado en que los canales más finitos no va a poder entrar. ¿Por qué? Porque se lo va a impedir la propia impureza. Si esto lleva, por ejemplo, madera, como en el caso de un aluvión, se van a dar cuenta de que se establecen verdaderos diques en determinados lugares que impiden el paso regular del agua. Bueno, imagínense ustedes que hay arterias por donde circula la sangre, digámoslo así, en grandes cantidades, pero hay capilares donde prácticamente estas partes de nuestra sangre, que serían los glóbulos, van casi en fila india. O sea, son tan pequeñitos los capilares que van casi en fila india. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si nosotros no tenemos nuestra sangre con un nivel de pureza que permita que vaya por ese canal tan fino, ese canal fino deja de recibir los nutrientes propios que la sangre transporta y sobre todo el oxígeno. Conclusión, comienza a morir o comienza a envejecer. Entonces, ¿qué es básicamente lo que la gente comúnmente llama los tratamientos anti-age? Y no me estoy refiriendo a tratamientos cosméticos. Me estoy refiriendo al consumo de determinados nutrientes. Vean ustedes que hoy en día están apareciendo empresas que hablan mucho de nutrición anti-age. Nuestra nutrición es toda anti-age, toda. Hasta el BioCross es anti-age. Todos nuestros productos son anti-age. Porque, ¿qué es lo que hacen? Cumplen una doble función nuestros productos. Primero, nutren nuestro organismo, pero por el otro lado también lo purifican. Que son básicamente los dos elementos o los dos circuitos que hace la sangre. Por un lado nutre, que es la circulación arterial, y por el otro lado limpia, que es la circulación venosa. Y nuestros productos hacen eso. Entonces, ¿qué es lo que sucede, por ejemplo, cuando esos capilares no comienzan a recibir esas cantidades minúsculas de agua? Pasaría exactamente lo mismo con un vegetal que no le dan agua, se termina secando. Por eso es que de ahí viene la importancia del consumo de nuestros productos como condición anti-age para nuestro organismo, ¿no? Por ejemplo, ustedes se van a dar cuenta de algo, sobre todo en los líderes de OmniLife. Todos tienen una piel muy saludable, todos tienen un pelo muy saludable. Y la pregunta es ¿por qué? Es muy simple, viven tomando productos. Todo el día están tomando nutrientes que permiten que el organismo depure y el organismo se nutra. Piensen ustedes en una persona común y corriente que lo que hace regularmente es comer fiambre, comer harinas, fumar, tomar cervezas, y cerveza, por ejemplo, yo no digo de no tomar cerveza o tomar vino. El problema no es ese. El problema es la cantidad por un lado y por el otro lado la calidad de lo que consumimos.
O sea, por ejemplo, vean ustedes algo, y creo que lo decía el otro día cuando hablábamos sobre el hígado. Hay mucha gente que en estos momentos está convencida de que las cervezas artesanales, hechas digámoslo así, en forma artesanal, son mucho más saludables que las cervezas artesanales de etiqueta. Y es muy relativo porque en las cervecerías artesanales que ya tienen etiqueta, ya tienen una infraestructura, las regulaciones bromatológicas son muy fuertes. Entonces, por ejemplo, exigen determinada calidad de semilla que se use, determinadas calidades higiénicas, etc. Y muchas veces esa gente que hace cerveza artesanal no tiene esos mismos cuidados y, por ejemplo, termina haciendo cerveza con barrido de los camiones que lo transportan, barrido de semillas, ¿no? No estoy diciendo que todos lo hagan así, pero muchas veces sucede eso y eso es un problema. Entonces, cuando la persona no se cuida, ¿qué es lo que va sucediendo? Va generando una eh, contaminación en su sangre, pero no solamente su sangre, es celular. ¿Por qué? Porque la célula vive en un ambiente acuoso. Imagínense ustedes, por ejemplo, nosotros tratándonos de bañar en un río contaminado. No lo hacemos. Sin embargo, muchas veces la contaminación está por dentro. Entonces, tenemos nuestras células bañadas en un río contaminado. De ahí la importancia de depurarlo. Entonces, si no se hace esto, el tejido tiende a envejecer y a morir. Por eso es, por ejemplo, que las personas que tienen una alimentación muy deficiente nutricionalmente tienen el pelo pajoso, el pelo con falta de vida, la piel se les reseca mucho. Es más, hay capilares muy finitos, por ejemplo, en nuestro cerebro. Hay capilares muy finitos también en nuestra médula espinal y en nuestros órganos sexuales. Entonces, muchas personas terminan teniendo disfunciones sexuales, problemas de producción del sistema inmunológico. Recuerden ustedes que los linfocitos T se producen en la médula espinal. O problemas de memoria. Personas que están hablando con una persona y saben que la conocen, pero no se acuerdan del nombre ni en el lugar donde la conocieron. Ese tipo de cosas sucede básicamente por problemas nutricionales. O sea, piensen ustedes que en la antigüedad digámoslo así, los ancianos eran las personas que mantenían la historia de su comunidad. Hoy en día, por ejemplo, está sucediendo que muchas personas están cayendo cada vez con un tiempo más corto, por ejemplo, en demencia senil, etcétera. Y todo eso está íntimamente relacionado con la intoxicación de nuestro organismo, ¿no? Ahora bien, nosotros regularmente vemos la sangre y la vemos roja. Sin embargo, el 55% está hecho de un líquido amarillo que se llama plasma. Esto es interesante de entenderlo por lo siguiente. Digámoslo así, la parte roja, que serían los glóbulos rojos, tienen muchas características químicas también. Por ejemplo, una de las características químicas que tiene es que coloran mucho. Entonces, por ejemplo, una persona va al baño y de repente tiene defeca con sangre y capaz que ve mucha sangre y sin embargo son apenas gotas. Tiene una capacidad de teñir muy grande la sangre. Por eso es tan importante que nosotros, o sea, que la gente cuando le pase ese tipo de cosas, las tranquilicemos. No les vamos a decir que están bien porque no están bien, pero sí las podemos tranquilizar. Además, la sangre tiene una capacidad de fijación muy grande. Por ejemplo, en bioconstrucción, se sabe, por ejemplo, que la Casa Rosada fue pintada con cal mezclada con sangre de toro. Por eso quedó entre la cal blanca y la sangre quedó el color rosa. ¿Y por qué lo hicieron? Porque la sangre tiene un gran poder fijador. O sea, es gran fijador. Vean ustedes, por ejemplo, en las series de investigaciones, las series tipo CSI, donde incluso después de haber limpiado todo, irradian, le ponen luminol a la zona donde hubo sangre y aún ahí está
pegada a la sangre, aunque no se vea a simple vista. Con el luminol y la luz ultravioleta se sigue viendo la mancha de sangre, porque tiene un gran poder de fijación. Entonces, una vez cuando entendíamos un poco esto, el experimento que nos hacían hacer era este. Dice, ustedes pongan un poco de agua en una mesa, pínchense un dedo, sáquense una gota, pónganla en el agua y vean toda la capacidad de manchar que tiene nuestra sangre, y es altísimo. Entonces, ¿por qué decimos este tipo de cosas? Porque regularmente la sangre, recuerden ustedes que a nivel histórico siempre estuvo ligada a cuestiones fatales, ¿no? La sangre siendo vida, todo ligado a cuestiones fatales. Eso de hacer un pacto de sangre, eso de jurar por la sangre, eso qué sé yo, de relacionar siempre la sangre a cosas eternas y malas, digámoslo así, ¿no? Hace que muchas veces nosotros entremos en ese estado de fatalismo con respecto a la manifestación de la sangre externa a nosotros, ¿no? Ahora bien, por el otro lado, la sangre tiene unas particularidades que son interesantísimas. Por ejemplo, una persona adulta de más o menos 75 kilos puede contener hasta 6 litros de sangre. Y esa persona puede llegar a tener hasta 25 trillones de glóbulos rojos. Ahora bien, otra de las características que tenemos con la sangre es que si nosotros perdemos 600 centímetros cúbicos o mililitros de sangre, no supone ningún problema. Imagínese usted, y esta es la razón por la que le hablaba de teñir, imagínese usted que aún un poco más de medio litro de sangre no afecta a nuestra salud, sacándola. Por eso es que es posible eso de hacer transfusiones, ¿no? Si no, no sería posible. Las personas, cuando hacen una transfusión, regularmente lo que donan es medio litro de sangre. Ahora bien, pero, por ejemplo, si una persona llega a perder, si una persona llega a perder más o menos 2 litros, ya corre riesgo. Ya, por ejemplo, en una operación típica, regularmente se usan dadores de sangre porque lo que pierde la persona en sangre es altísima, ¿no? Y después de 3 litros de sangre pueden ser mortal, o sea, la persona ya no podría llegar a tener vida. Este dato es interesantísimo para que nosotros entendamos la magnitud de lo que hace nuestro corazón, que obviamente es el motor de todo nuestro sistema circulatorio. Un glóbulo rojo, un solo glóbulo rojo, circula más o menos unas 40.000 veces por el organismo antes de desintegrarse, antes de morir. Y el corazón bombea unos 5 litros de sangre por minuto. O sea, son 300 por hora, son 7.200 por día y son 2.628.000 litros por año. Ahora la pregunta que ustedes me podrían hacer es, ¿por qué doy este dato? Es para que nosotros veamos lo que es nuestra bomba coronaria. Imagínense ustedes una persona que ha vivido aunque sea 10 años. Ya no estamos hablando de 2 millones, estamos hablando de 26 millones. Y si vivió, qué sé yo, 50 años, estamos hablando de más de cerca de 140 millones de litros bombeados en su vida. Imagínense ustedes una bomba, qué sé yo, la bomba que podemos usar para limpiar la pelo pincho. Imagínense bombeando esa cantidad. Es imposible. Y sin embargo, como dice la estética, este es nuestro corazón. Corazón. Durante toda la vida está bombeando. O sea, ¿qué es lo que estamos diciendo? La resistencia que tiene nuestro organismo es altísima. Por eso es que el organismo tiene más capacidades para curarse que para enfermarse. Lo que pasa es que muchos de nosotros hacemos tan poco para mantener la salud que al final la terminamos perdiendo. Y en esta época el gran problema que existe es que cuando uno pierde la salud, realmente no sabe si la recupera. Y ese es un problema. Por eso, la salud es un bien a mantener, no a recuperar. ¿Y cómo se hace esto? Y con pequeñas cosas, con pequeñas manifestaciones,
con pequeños elementos que muchas veces nosotros no lo hacemos o porque ignoramos o porque no queremos, ¿no? Entonces, vean ustedes, por ejemplo, esto es lo primero que aparece dentro de, como enfermedad de nuestro sistema circulatorio, la anemia, ¿no? ¿Qué es la anemia básicamente? La anemia es cuando hay un nivel anormal de glóbulos rojos, ¿no? ¿Qué pasa con el glóbulo rojo? El glóbulo rojo lo que hace es transportar hierro dentro de nuestro organismo y el hierro obviamente es un transportador de, o sea, en realidad se gesta como hemoglobina y eso transporta oxígeno. Oxígeno que es fundamental para todos los organismos de nuestro planeta. Los organismos naturales necesitan oxígeno. Todo lo natural necesita oxígeno. Entonces, ¿qué pasa? Hay pocos glóbulos rojos y lo que se hace, o lo que hace, es que transportan muy poco oxígeno y ese oxígeno que no llega a nuestro organismo genera una determinada cantidad de reacciones. ¿Qué lo puede provocar esto? Básicamente, por ejemplo, pérdida de sangre. Es muy común encontrar, por ejemplo, mujeres en edad de, digámoslo así, de menstruar, que tienen menstruaciones muy abundantes y tienen una pérdida muy grande de sangre. Piensen ustedes que en la antigüedad la menstruación era mucho más, no era tan abundante, y hoy en día tenemos mujeres que, por ejemplo, tienen menstruaciones 2 veces por mes, por ejemplo, y en algunas menstruaciones pueden llegar a perder hasta 100 mililitros de sangre. Entonces, si ese proceso se vuelve común, esa persona comienza a perder mucha sangre y comienza a tener problemas de anemia. Otra cosa que hace es, por ejemplo, que no se produce la suficiente cantidad de glóbulos rojos, que ya es un problema nutricional que vamos a ver más adelante. Y una destrucción masiva o a gran velocidad de estos glóbulos. ¿Qué lo puede provocar? Por ejemplo, el estrés. El estrés provoca destrucción masiva de los glóbulos. ¿Qué otra cosa? Enfrentarnos a contaminación muy evidente, por ejemplo, a trabajos con mucha contaminación, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, manejo de baterías de auto, quema o tratamientos térmicos de determinados productos químicos, todo ese tipo de contaminantes que podemos respirar, que podemos absorber por la piel, etcétera, nos van provocando ese tipo de problemas. ¿Y qué características tiene en la práctica esto? En la práctica encontramos que la anemia provoca cosas como fatiga, que es lo más común. La persona lo único que desea es dormir, está cansado permanentemente y no sabe por qué. Debilidad, piel pálida o amarillenta, que regularmente se confunde a veces con problemas hepáticos. Taquicardias, ¿no? Dificultad para respirar o, por ejemplo, este tipo de personas tiende a suspirar mucho, a bostezar mucho, mareos y aturdimiento, dolor en el pecho, manos y pies fríos y migrañas o dolores de cabeza. Esas son las características comunes de este tipo, de la anemia común y corriente. Pero además de la anemia común y corriente, tenemos otro tipo de anemia, que es la talasemia. Ya la talasemia es un poco diferente, la estructura es la misma, pero el origen es diferente. La talasemia se provoca por una cuestión genética. A esto le llaman también el gen moro, ¿no? Que genéticamente la persona no tiene una buena producción de células sanguíneas. Entonces, pero es por genética. Se le llama gen moro porque se supone que entró a Europa en la época de las invasiones moriscas en el medioevo. Entonces, por ejemplo, encontramos personas que tienen talasemia que son de origen griego, de origen italiano, sobre todo de la zona del Mediterráneo, de origen francés y de origen español, ¿no? Digamos, toda la zona del Mediterráneo fue la zona más, digámoslo así, más asediada por los moros. También lo tenemos, obviamente, si es un gen moro, también lo tenemos en zonas de África y en zonas de Asia.
pero estrictamente en la Argentina lo tenemos a través de descendientes de italianos, españoles, franceses, y yo por lo menos no conozco casos de griegos, pero debe existir también porque en esa zona también existieron invasiones moras. Bueno, es más complicado el asunto porque la persona nace anémica, el chico es anémico desde el día 1, ¿no? Y te genera una anemia severa, ¿no? Incluso en el primer tiempo puede afectar en el crecimiento del chico, puede generar también una pubertad tardía. Es muy común encontrar descendientes de gente con talasemia o personas con talasemia, que por ejemplo mujeres que se desarrollan, qué sé yo, a los 17, 18 años, o chicos que les cuesta, digámoslo así, desarrollarse, que normalmente lo harían entre los 13 y los 14 años, lo están haciendo sobre los 18 años. Y también provoca problemas en el vaso y en el hígado. Hay que entender algo, este tipo de talasemia no se cura, no se cura, no tiene cura. ¿Por qué? Porque es genética. Ahora, tanto la anemia anterior, que puede ser provocada por factores externos, como esta, puede tener una excelente calidad de vida si la persona usa determinados nutrientes. ¿Qué es lo que nosotros recomendamos en este caso? En este caso, recomendamos, por ejemplo, hierro, ¿no? ¿Por qué? Porque si no hay hierro en la nutrición de la persona, no hay una fabricación de hemoglobina y por lo tanto no hay transporte de oxígeno. Básicamente es eso. ¿Dónde encontramos este hierro fundamental en nuestros productos? En el Bikit y en el Supermix. Pero hay una cosa que es interesantísimo. Regularmente a la persona, cuando le dan hierro a la persona, digámoslo así, en vías cotidianas, lo que le dan es hierro en forma de sulfato ferroso, ¿no? Aquella mujer que se ha embarazado en alguna oportunidad de haber tomado Ferbinsol o algún otro Jectafer, etcétera. Y obviamente cuando lo tomó sentí ese gusto metálico en la boca y sentí esa pesadez intestinal, que es muy común porque como al ser hierro mineral no es para nada absorbible en el organismo. Es muy difícil que el organismo lo pueda absorber. Sin embargo, estos dos productos no tienen sulfato ferroso, tienen fumarato ferroso, que es un hierro biológico. Por eso es que si ustedes toman el producto, los que hayan tomado el producto, jamás van a sentir ese gusto metálico en la boca del producto, ¿no? Además va directamente a la célula. O sea, es altamente efectivo, es altamente eficiente, altamente recomendable para las personas tanto anémicas como talasémicas, ¿no? ¿Por qué? Porque el talasémico tiene que suplir lo que su organismo le impide producir incluso, ¿no? ¿Qué otro nutriente nosotros necesitamos para esto? El ácido fólico. Que el ácido fólico es fundamental para la formación de las células y obviamente ayuda a prevenir las anemias, ¿no? Es más, vean ustedes algo, regularmente a las embarazadas les dan ácido fólico para prevenir el problema de la espina bífida. Y básicamente también está dado justamente por la necesidad que se tiene de hierro en la formación del nuevo ser. Imagínense ustedes que no hay hierro, no hay hemoglobina, no hay oxígeno. Entonces es fundamental la oxigenación no solamente de los tejidos de la madre, sino también del hijo por nacer. Entonces, nosotros ¿dónde lo recomendamos? Nuevamente el Supermix y el Bikid, pero agregamos también el Estar Bien. ¿Por qué? Porque el Estar Bien tiene el ácido fólico más biológicamente compatible con el organismo. Entonces, básicamente con estos tres productos, todo lo que tiene que ver con anemia se puede manejar, ¿no? No es complicado, es más, no sé si en el grupo está, pero tengo por acá dentro de nuestros distribuidores, hay una madre que tiene hijos con talasemia y sus hijos llevan muy bien la talasemia usando nuestros productos. Es más, una de las cosas que nosotros sabemos es que si
le damos a una persona BioCross, otro de nuestros productos, el BioCross a la persona con anemia o talasemia le da sueño. O sea, en vez de darle energía, ganas de hacer cosas, le da más sueño. Puede suceder también porque la persona está tan debilitada que necesita, qué sé yo, 2 o 3 días para que vuelva el organismo a tomar las características necesarias. Pero regularmente, si pasa el 5.º día y sigue la persona con sueño, lo más probable es que tenga anemia. En el caso de la talasemia, si la persona toma Supermix y BioCross, el BioCross tiene cumple todas las características que lo haría con cualquier persona. O sea, el Supermix suple el problema del hierro en el organismo de la persona y el BioCross actúa realmente como tiene que actuar, como un energizante natural. O sea, la mezcla de Supermix y BioCross para una persona con anemia, para sacarla de la fatiga crónica, del sueño y todo lo demás, es extraordinario, ¿no? Bien, acá me fui para atrás. Sí, me fui para atrás. No, estaba bien. Bien, acá tenemos otra vitamina que es fundamental tener en cuenta, la vitamina B12, que es necesaria para la formación y la maduración de los glóbulos rojos. También ayuda en la síntesis del ADN y actúa sobre este material genético. Ahora, ¿qué pasa? La vitamina B12 tiene una característica, se absorbe en el estómago, no en el intestino. Y para ello, regularmente, la mayoría, y sin decir prácticamente toda la vitamina B12 que encontramos en la naturaleza, viene de la carne. Por lo tanto, un vegano no puede ser vegano si no se suple con vitamina B12, ¿no? Ahora la pregunta del millón es, ¿y nuestra vitamina B12 de dónde viene? Hay forma de cultivar la vitamina B12 en levaduras. Entonces es absolutamente vegana. En este caso, nosotros no le podemos recomendar a un vegano el Supermix, porque el vegano regularmente lee y recuerden ustedes que el Supermix tiene derivado de la leche, entonces no lo va a tomar. Pero sí le podemos dar vitamina B12 a través del Estar Bien, a través del Once Mix, y incluso a través del Foco y del BioCross, porque son absolutamente orgánicos y libres, digámoslo así, de origen animal, ¿no? O sea, el Supermix no se lo podemos dar al vegano porque el vegano obviamente por filosofía no consume nada de origen animal. El vegetariano sí, porque el lacto vegetariano no tiene problema con el Supermix, pero lo podemos suplir a través de otros productos sin ningún inconveniente, sin ningún inconveniente. Entonces, la vitamina B12 es fundamental. Y otro elemento fundamental es la vitamina C, que vamos a volver a verla dentro de un rato, que permite fijar e incorporar el hierro. O sea, piensen ustedes en algo. Regularmente, por ejemplo, cuando se recomienda comer lentejas, regularmente se recomienda también tomar después de haber comido lentejas que tienen hierro, consumir jugo de naranja, por ejemplo, que obviamente tiene vitamina C. Es el fijador que tiene el hierro dentro de nuestro organismo. Entonces, si nos falta vitamina C, tampoco se fija bien el hierro. ¿Qué es lo que...? Hay muchas cosas que destruyen la absorción de la vitamina C, pero una de las cosas que más lo destruye es fumar. Las personas que fuman tienen serias deficiencias de vitamina C. Por eso es que, por ejemplo, muchas de ellas, sobre todo los fumadores crónicos, tienen tanto problema de sangrado de las encías, porque en realidad lo que tienen es principio de escorbuto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Imagínense que hay estudios que muestran que por cada cigarrillo que la persona consume necesita 20 miligramos de vitamina C. 20 miligramos. Si ustedes suponen que acá en la Argentina se dice que la ingesta diaria recomendada de vitamina C son 4 miligramos, son 40 miligramos, significa que una persona con 2 cigarrillos que consume dilapida la ingesta diaria de vitamina C de acuerdo a las MAT. O sea, imagínense que el que fuma 20
cigarrillos al día. O el que se fuma 3 paquetes, que también los hay. Entonces, obviamente, eso comienza a ser el inicio de toda una serie o catarata de enfermedades que son muy propias de los fumadores. Básicamente, la vitamina C no puede proteger los diferentes tejidos para los cuales está diseñada simplemente porque no se puede fijar en el organismo. Bien. Otra enfermedad circulatoria que vamos a ver es la circulación inadecuada. Y acá les pido un poco de atención, ¿no? La circulación inadecuada se verifica cuando no hay una suficiente circulación en nuestras arterias y tampoco en nuestras venas, ¿no? Esa circulación inadecuada hace que, por ejemplo, sobre todo desoxigene los músculos de las piernas y eso hace que, por ejemplo, genere dolor de pierna, calambre, debilidades, etc. Esa circulación inadecuada está basado en esto. Esta es una vena cortada al medio. Vean ustedes que tiene como una especie de lengüeta, ¿no? Esa especie de lengüeta hace, esa lengüeta lo que está en esta posición. Entonces, cuando nosotros caminamos, nos movemos, etcétera, la sangre fluye hacia arriba y esa lengüeta impide que vuelva a depositarse en nuestros pies. O sea, esa es la forma que tiene nuestro organismo para hacer que nuestra circulación escape de la ley de gravedad. Porque lo lógico, por ley de gravedad, es que todo lo que tenga cierto peso vaya hacia abajo. Entonces, cuando caminamos, etcétera, lo que se verifica es el proceso de circulación venosa hacia arriba y obviamente esas lengüetas impiden que la circulación venosa vuelva. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Cuando las personas están en permanente estado de inercia, o sea, no hacen nada o no caminan, que es fundamental, por eso el caminar y el ciclismo son fundamentales, ese proceso no se verifica. Entonces, ¿qué va sucediendo? Obviamente que la ley de gravedad comienza a atraer la sangre hacia el piso, o sea, hacia las piernas, ¿no? Y también junto con eso, obviamente, todas las toxinas, los uratos, los oxalatos, etcétera, ¿no? Que después generan, por ejemplo, espolones, artritis en los tobillos, o en el caso de los uratos, la famosa gota provocada por el ácido úrico. Entonces, de ahí viene la importancia de caminar siempre, de caminar aunque sea, dicen los médicos, aunque sea 3 veces por semana, 30 cuadras cada vez, y en marcha constante. ¿Eso qué significa? Marcha constante significa caminar las 30 cuadras, caminar 15 de ida y 15 de vuelta. O sea, no sirve para el retorno venoso el caminar dentro de los quehaceres de la casa o caminar dentro del trabajo, porque el problema no es el caminar, el problema es el retorno venoso. Y para que se establezca el retorno venoso, la caminata tiene que ser constante de por lo menos 20-30 minutos cuando se hace. O sea, por eso es que las personas regularmente dicen, no, pero yo camino en la casa. No sirve. ¿Por qué? Porque la persona camina, está detenida, vuelve a caminar, está detenida, vuelve a caminar, está detenida. O sea, una persona no está permanentemente caminando y es lo que se necesita, es la permanencia en el caminar. Entonces, cuando no sucede esto, ¿qué es lo que sucede? Empiezan a aparecer las famosas arañitas. Si ustedes ven en el círculo de arriba, van a darse cuenta de que cuando la persona camina bien o hace esa caminata, esas lengüetas se cierran e impiden que la sangre vuelva hacia abajo. Como la persona no hace buena caminata, o sea, es sedentario, esas obturaciones no cierran bien. Al no cerrar bien, aparecen estas famosas arañitas que ustedes pueden ver en la rodilla, que se dan primero es cerca de las articulaciones, en las rodillas y en los tobillos, es donde más están. ¿Eso a qué conlleva? Eso conlleva a que la vena se comience a dilatar y se comience a deformar, y con el tiempo comience a deformar a la
a la piel, haciendo que obviamente la piel se vuelva abultada y la pared de la vena se haga cada vez más pequeña o más fina, ¿no? Que incluso muchas veces las personas cuando le está pasando esto tienen mucha picazón. Y esa picazón está dada obviamente porque se está estirando la piel. Se está estirando la piel y se está volviendo la pared de la vena se está volviendo cada vez más fina. ¿Cuál es el problema de eso? Rascarse demasiado, golpearse, qué sé yo, dejarse llevar por algo que justamente nos toque ahí, nos genera una pequeña herida. Y en esa pequeña herida se puede generar, obviamente, una serie de, en algunos casos de hematomas, pero también vean ustedes, por ejemplo, vean esta parte de los tobillos, que aparecen esos pequeños hematomas. La pierna comienza a perder oxigenación, por lo tanto, donde hay tejido oscuro hay tejido muerto, y obviamente si la persona no se cuida, el siguiente estadio que tenemos es la úlcera varicosa. Que esto no solamente se da en las personas sedentarias, sino que también se da en las personas con diabetes. ¿Por qué se da? Básicamente porque la persona con diabetes tiene mucho nivel de azúcar en la sangre. Entonces, como tiene mucho azúcar en la sangre, el azúcar es ácida y obviamente, ¿qué es lo que hace? El ácido va quemando de a poco los tejidos. ¿Y qué tejidos son los primeros que queman? Regularmente los tejidos oculares, los ojos. En la piel también se ve mucho eso, problemas renales y por supuesto problemas en el sistema circulatorio y en la periferia. ¿Por qué en la periferia? Básicamente porque son los lugares que están más lejos de la bomba, están más lejos del corazón. Entonces son los lugares que necesitan mayor capacidad de retorno. En conclusión, una persona en estas características ya debería haber empezado a hacer cambios hace mucho rato, ¿no? Se recuerden ustedes que todo este tipo de situaciones se pueden evitar cuando la persona toma conciencia y le genera un giro a su vida, ¿no? O sea, una persona que fuma sabe que tarde o temprano va a tener problemas con el cigarrillo. O sea, que una persona en estos momentos que fume no sepa que el peor escenario que puede llegar a tener es cáncer al pulmón, es porque no lo quiere ver. Lo mismo pasa con una persona diabética. Una persona diabética que ya tiene diabetes, obviamente el peor escenario que puede tener es una úlcera varicosa, que el problema no es la úlcera solamente, sino que hay un necrosamiento del tejido y detrás de ese puede haber infección. Por eso es que terminan la mayoría de las extremidades cortadas, ¿no? Para evitar para evitar la gangrena, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿qué puedo hacer para que este tipo de cosas, si no las tengo, no me sucedan? O si las tengo, las pueda revertir. Una de las cosas que nosotros tratamos de usar son nuestros productos. Y lo primero que nosotros tenemos que generar en las personas es la conciencia de hidratación. Es fundamental. Ya lo vimos, incluso si alguno quiere verlo, en mi canal de YouTube hay una charla explícita sobre la hidratación. Cuando hablamos de hidratación, salud, estamos hablando de agua, ¿no? O sea, por ejemplo, una de las cosas que siempre les recomiendo a los distribuidores es lo siguiente. Cuando ustedes pregunten a una persona si toma agua, asegúrense que sea agua, porque las personas hacen una confusión entre agua y líquido. Entonces dicen, no, yo tomo mucho mate, yo tomo mucho té. No, yo tomo agua saborizada. Hay gente que está convencida que el agua saborizada es más saludable que el agua, ¿no? Y el agua saborizada es nada más que una gaseosa con poco gas, ¿no? Menos perjudicial que las gaseosas comunes, pero no es benéfica. O sea, entonces la persona tiene que entender que la hidratación es fundamental.
¿Y por qué pusimos el EcoLife? Porque el EcoLife es el nutriente básico para eso. Y hay otra cosa que muchas veces uno como distribuidor descuida, y es el uso del agua blue. Y regularmente las personas ven el agua blue como el agua donde uno puede agitar los productos para mostrar que está tomando productos. En realidad el agua blue es una de las aguas más puras del mundo. Es un agua levemente alcalina, tiene 8,11 de pH. Es baja en sodio, por lo tanto es excelente para las convalecencias, es excelente para hidratar el organismo. Es excelente, por ejemplo, para las personas que tienen problemas serios, como por ejemplo cáncer. La persona con cáncer tiene que tener mucho cuidado con el tipo de agua que consume, porque obviamente, vean ustedes, una de las cosas que genera la quimio es la destrucción de la comunidad bacteriana, de la macrobiota, de la flora intestinal. Entonces, si consume aguas de baja calidad, no va a tener la hidratación de los tejidos que necesita, y eso obviamente va a ir afectando cada vez más nuestro organismo. ¿Por qué también es importante la hidratación? Porque cuando nosotros consumimos agua, estamos ayudando a que nuestros riñones se depuren. Porque el riñón se tiene que depurar. A eso se debe muchas veces que ustedes le dan a alguna persona productos para que consuma, y el resultado es que la persona dice que siente que su orina es más hedionda. En realidad, el color y el olor de la orina del primer tiempo se basa justamente en que el producto está ayudando a que se depuren los riñones. Vean ustedes algo, cuando uno estudia los riñones nada más y ve lo que dos digámoslo así, dos órganos así, sean capaces también de depurar una cantidad de litros y litros de sangre por año impresionante, y uno se da cuenta que no hay filtro de auto, filtro de pileta, filtro de nada que tenga la capacidad de nuestros riñones. Entonces, una persona cuando realmente enferma sus riñones es porque realmente los descuidó, realmente los descuidó. Entonces, con la hidratación nosotros vamos a permitir que nuestros tejidos puedan llegar a depurarse. El EcoLife es fundamental porque permite que el agua realmente llegue a nuestros tejidos, sea absorbido por las paredes de nuestro sistema digestivo. Porque si no es absorbido por nuestro sistema digestivo, obviamente una persona puede estar tomando determinados líquidos y no por eso se está hidratando. Por ejemplo, una bebida cola deshidrata. Sin embargo, es un líquido. O en jugos sintéticos tienden a deshidratar también. Lo que pasa es que los órganos internos son tan fuertes que soportan eso, hasta que un día no lo soportan más. Es realmente así. La vitamina C. Bueno, ya dijimos que era fundamental para prevenir los coágulos, también es fundamental para prevenir los coágulos en nuestras arterias y capilares, y además en la práctica tiene decenas de beneficios. Piensen ustedes en algo, ayuda a la formación del colágeno, de todos los tipos de colágeno, de los 21 tipos de colágeno, ¿no? El colágeno de las articulaciones, las paredes arteriales, del tejido epitelial de los órganos internos, de la piel, etc. Entonces, la vitamina C es fundamental. Y obviamente la mejor fuente de vitamina C que nosotros tenemos es el Dualcemix, que tiene una vitamina C que es mucho más eficiente que el ácido ascórbico. Otro de los productos que encontramos o que es fundamental para nuestra nutrición es la vitamina B3. Hemos hablado mucho sobre la vitamina B3 y siempre en las capacitaciones del Focus, del Estar Bien, del BioCross, siempre va a aparecer la vitamina B3, ¿no? En este caso lo asociamos al OmniPlus, ¿no? Pero no solamente fortalece los vasos sanguíneos, sino que aumenta el flujo de la sangre. Interviene en los procesos de la formación de glóbulos sanguíneos y previene el endurecimiento de las arterias. Fundamental para prevenir los ACV. Hay una cosa que es interesante, dice aumenta el flujo de sangre.
Hay personas que tienen cierta sensibilidad que cuando toman nuestros productos que tienen vitamina B3 sienten como un calor en la cara y tienen la tendencia a pensar que es alergia. En realidad no es alergia, es simplemente que está, digámoslo así, destapando los capilares. Eso desaparece más o menos en el quinto o sexto día del consumo del producto, ¿no? Esto lo digo porque recuerden algo, cualquier reacción que la persona tenga, entre comillas, media rara, le va a echar la culpa al producto, ¿no? Y no lo va a querer consumir. Entonces, a veces pasa, no es siempre, es muy baja la cantidad de personas que le sucede eso, pero hay personas que tienen esa reacción y se da básicamente en la cara porque es lo que está más expuesta a la intemperie. Ahora bien, la vitamina E, llamada la vitamina de la eterna juventud, ¿no? En este caso ayuda a ensanchar los vasos sanguíneos, fortalece la circulación de la sangre, ayuda a producir también los glóbulos rojos y, y esto ayuda a transportar el oxígeno en la sangre. Es fundamental entender que, por ejemplo, regularmente las capacitaciones nosotros vamos hablando de la vitamina C en función, o de la vitamina en general, o de los nutrientes, en función del objetivo que estamos viendo. Pero si ustedes ven, por ejemplo, la literatura que habla sobre la vitamina E, es abundante. Todavía tampoco la vitamina E, la vitamina C, la arginina, todavía no hay estudios concluyentes que tengan un listado de propiedades. Todos los días están apareciendo propiedades nuevas para nuestro organismo. Lo que estamos diciendo acá es simplemente una de las tantas propiedades de acuerdo al objetivo de esta charla. Nada más. Arginina. La arginina es en realidad le llaman la molécula milagrosa, ¿no? Recién ahora las personas están empezando a tomar en cuenta la famosa arginina. En la práctica, ustedes ven que, por ejemplo, en el 2004, 13 científicos obtuvieron el premio Nobel por el desarrollo o el estudio del óxido nítrico. Ellos comenzaron el estudio usando arginina. O sea, tomaban la arginina y se daban cuenta que producía óxido nítrico y eso dilataba las arterias. O sea, ¿qué hacía? Al dilatar las arterias, la presión arterial tiende a bajar. ¿Por qué? Es como si ustedes metieran una agua a presión en un caño de media pulgada y en la punta pusieran un caño de 1 pulgada. Entonces, viene con mucha presión en media pulgada, cuando llega a 1 pulgada se distiende. ¿Por qué? Porque obviamente el espacio es mucho mayor. Entonces, descubrieron las propiedades hipotensoras de la arginina. Pero hubo un problema. El problema es que la arginina es un nutriente, es un aminoácido no esencial, o sea, también lo produce el organismo, aunque a partir de los 20 años ya lo produce en menor cantidad, no se podía patentar. Y ahí comenzaron a usar el sildenafil para estudiarlo y que luego se transformó en la pastillita milagrosa para ciertos varones de determinada edad, aunque ahora ya lo están usando incluso gente mucho menor. Yo he tenido casos, por ejemplo, de personas que usan esa pastilla llamada comercialmente Viagra, chicos de 28 años. O sea, imagínense ustedes, ese tipo de persona está metiendo dentro de su organismo un dilatador arterial permanentemente para obtener un objetivo y lo más probable es que a los 50 años tenga muchos problemas de salud, muchos problemas coronarios. En el caso de la arginina eso no sucede. ¿Por qué? Porque es un componente natural de nuestro organismo, es un alimento, está contenido y está básicamente asociado a nuestro organismo. Lo mismo pasa con la taurina. Hay personas que tienen, entre comillas, cierto resquemor con la taurina. La taurina la produce el organismo. Lo que pasa es que por el estilo de vida que nosotros tenemos, la cantidad de contaminación a la que estamos sometidos, la falta de nutrición que tenemos y, por supuesto, los niveles de estrés que tenemos, hacen que las cantidades, las producciones de estos aminoácidos que no son esenciales sean insuficientes. Entonces, al ser insuficientes, nosotros los tenemos que incorporar.
Entonces, en el caso de la arginina, por ejemplo, es un gran protector del riesgo cardiovascular. ¿Y por qué? Y porque ayuda a nuestro corazón, ayuda a nuestras arterias, genera elasticidad, plasticidad y juventud en la estructura de nuestra arteria. Imagínense la arteria como una manguera. En una persona que obviamente no tiene una disciplina en su salud y todo lo demás, lo que va haciendo es, por la cantidad de toxinas, de elementos contaminantes que circulan por su parte orgánica, termina en un momento determinado con problemas arteriales. ¿Qué significa esto? Es la misma manguera, pero resecada. Entonces, como está reseca, en cualquier momento hay una fisura y vienen los problemas conocidos. ACV, problemas, problemas coronarios, etc. Vean ustedes dónde se produce. Siempre se producen en los mismos lados. Corazón, pulmón y cerebro. Y la pregunta es ¿por qué? Es simple, son los lugares que más movimiento o flujo arterial tienen. Si no, ¿cómo pensamos? Y el corazón, ¿cómo late? Y el pulmón, ¿cómo respira? Esos son los lugares. Es muy raro encontrar una persona con un infarto en la nariz, por ejemplo, o en una oreja. ¿Por qué? Porque obviamente esas zonas no reciben tanto impacto sanguíneo y por supuesto no tienen la movilidad que esos otros tres órganos. Entonces, ayuda para eso y por supuesto ayuda a regular la hipertensión, ¿no? Colabora en que nuestro organismo tenga una presión estable. Otro elemento es la coenzima Q10. Ahora, la coenzima Q10, puse coenzima Q10 porque se entiende mejor. En realidad es coenzima QH lo que tiene el Actúa. ¿Y esta coenzima qué hace? Ayuda a la circulación, mantiene la salud de nuestro sistema cardiovascular, incluyendo el músculo cardíaco y ayuda a la prevención de la angina de pecho y ayuda, por ejemplo, también a regular la presión arterial. ¿Y por qué decía Q10, QH y no Q10? La coenzima Q10, para que nuestro organismo la pueda absorber, necesita reconvertirse y se reconvierte en coenzima QH. O sea, nosotros tomamos, por ejemplo, tomamos un producto nutricional que tiene coenzima Q10. Cuando nosotros lo consumimos, nuestro organismo tiene que procesarlo y convertirlo en coenzima QH. Cuando lo convierte en coenzima QH, nuestro organismo lo puede absorber. Pero en ese proceso se pierde mucho nutriente, mucho. Estamos hablando de prácticamente 1 en 10. Ahora, ¿qué hizo OmniLife? OmniLife hizo el proceso antes. Entonces nosotros lo que estamos tomando en el Actúa es coenzima QH, no coenzima Q10. ¿Eso qué significa? Nosotros estamos tomando coenzima Q10 ya reconvertida. Entonces llega el 98% del producto directamente en nuestro organismo. Por eso es que ustedes ven los sobres de Actúa que tienen 5 gramos. Entonces hay personas que dicen, pero tienen muy poquito. No es que tenga poquito, todo ese poquito llega a la célula. Esa es la gran ventaja. El otro puede tomarse un pote si quiere, pero no va a tener la misma capacidad porque el organismo tiene que convertir la coenzima Q10 en coenzima QH. Por eso, si ustedes googlean y ponen coenzima QH, encuentran muy poca literatura y la literatura que encuentran en inglés. Porque en realidad la práctica es tecnología muy, muy avanzada. Como les comentaba alguna vez, por ejemplo, cuando me puse a estudiar el tema del uso, toda la información que encontré fue en japonés. En japonés. Usé el Google para pasar las cosas de japonés a inglés y de inglés a castellano. Pero me tardé un montón. ¿Por qué? Porque son tecnologías muy, muy específicas, muy, muy avanzadas. Eso cuando dice Amaury, dice nosotros estamos adelantados 10, 20 o 30 años, es cierto, es cierto. No es un eslogan publicitario, es realmente cierto.
Entonces, después de eso tenemos un producto genérico que lo tenemos, cada tanto tenemos que usarlo para limpiar nuestros riñones, porque uno aunque tenga, digámoslo así, una buena nutrición, tome mucho producto y todo lo demás, tiene que tratar de limpiar sus vías de excreción regularmente. Por eso el detox es tan importante para el sistema digestivo. Bueno, este producto en la última extravagana, el ingeniero Satarain dijo que incluso tenía extracto de yerba mate, ¿no? O sea, tiene extracto de cola de caballo, extracto de ciforón, de alcaucil, etcétera, ¿no? ¿Y qué es lo que hace? Depura nuestro órgano interno. No solamente depura el riñón, sino que tiene elementos que también depuran nuestro sistema, también depuran nuestro hígado, ¿no? Es algo que nosotros tenemos que tomar cada tanto para mantener nuestras vías urinarias saludables. Recuerden ustedes algo, uno de los problemas que está sucediendo ahora es que las personas están comenzando a tener muchos problemas en las vías urinarias, básicamente porque no tienen limpio su sistema renal, básicamente por eso. O en el caso o consumen líquidos que en realidad la gente no mira las etiquetas, ¿no? Es más, hay algunos que no las quieren ni mirar porque si no, no tomarían lo que toma y como tienen más ganas de tomarlo, no las miran. Pero cada vez son más agresivos y cada vez van congestionando más nuestras vías de depuración. Y ese es un problema. ¿Por qué? Porque nuestras vías de depuración, la salud en sí mismo, consiste básicamente, obviamente, en una forma de pensar, sentir y actuar lo más acorde posible a lo natural, pero también depende de dos cosas, tener una nutrición óptima y tener nuestro organismo depurado. Y para eso nosotros nos tenemos que preocupar de nuestro hígado, nuestro sistema digestivo, nuestros pulmones, nuestros riñones y nuestra piel, que es fundamental. Entonces, en definitiva, lo que siempre recomendamos es consumir todos los días verduras, hidratarnos, comer frutas, tratar de tener una vida lo más saludable posible. Obviamente, si hay personas que fueron invitadas a esta reunión y no son parte de la familia OmniLife, la pregunta que se pueden estar haciendo es cómo hacemos, cómo obtenemos este tipo de cosas o este tipo de productos. Es muy fácil. Conéctense con la persona que los invitó a esta reunión. Esa persona lo va a asesorar, lo va a guiar, le va a presentar los productos, le va a hablar de sus propios testimonios, que eso es fundamental, porque obviamente nosotros somos, en realidad, no solamente somos, entre comillas, vendedores de estos productos, sino que también somos grandes consumidores, ¿no? Y en realidad tenemos resultados. El resultado más interesante que yo puedo decir que tengo es que mi esposa Virginia hace más de 13 años que no tiene una reacción de fibromialgia o un pico de fibromialgia gracias a estos productos. No digo que la fibromialgia se cure, pero que ella no ha tenido manifestaciones, no las ha tenido, ¿no? Y bueno, ese tipo de testimonio lo van a encontrar ustedes en todas las personas que consumimos y promovemos este tipo de salud, porque en realidad lo que buscamos es tener una salud saludable. ¿Qué significa eso? No una salud curable. Como les decía al principio, lo que buscamos es no mejorarnos, lo que buscamos es no enfermarnos. Alguien puede decir, pero eso no está escrito, no está asegurado, y tiene razón, es así. Pero, por ejemplo, una persona que no fuma tiene más probabilidades, muchas más probabilidades que no le dé cáncer de pulmón que el que sí fuma. Una persona que no come fiambre tiene más posibilidades de no tener un infarto o un problema coronario que el que sí come fiambre, y así sucesivamente. O sea, es como ir en un auto. Una persona en un auto puede chocar a cualquier velocidad, a 10 kilómetros por hora, a 20, pero lo más probable es que si choca a 60, sea mucho más perjudicial que chocar a 20. Ese es básicamente lo que nosotros buscamos. Dicho esto, concluimos con la primera parte. Detenemos nuestra grabación.